Bueno, y para continuar con nuestra agenda, damos la bienvenida al doctor David Saornil con la conferencia Manejo de Dieta en Lechones, Maternidad y Perseo, patrocinada por Laleman y Spin. El doctor Saornil es licenciado en veterinaria, especialista en producción animal y economía en medicina y salud animal de la Universidad León en España. Es máster en Administración de Empresas y Comercio Internacional y graduado en el Programa Internacional de Administración de Empresas del Club de Marketing de La Rioja. Bienvenido, doctor Saornil. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la organización, a PorColombia, por haberme invitado a participar en este congreso. También quería agradecer a mis compañeros de SPIN también por la posibilidad de estar aquí, por el sensacional trabajo que están haciendo aquí en Colombia, y a todos ustedes pues por la presencia y por la atención. Espero estar a la altura del resto de los ponentes. Creo yo que el congreso está yendo muy bien. Han sido ponencias muy interesantes. Y bueno, mi ponencia va a tratar de nutrición. Creo que es la primera ponencia que tenemos sobre nutrición en el congreso. Y vamos a tratar un poco de cuál es el manejo de las dietas en maternidad y en precebos. Es decir, desde que destetamos al lechón y durante toda la fase de transición. Este es el esquema que voy a seguir a lo largo de la presentación. Es decir, que vamos a empezar desde el momento en el que el lechón nace. Lo que sí que el manejo de dietas de maternidad y en precebos es un tema muy amplio, muy grande, y yo me voy a centrar en determinados aspectos de dicho manejo. Como os decía, vamos a empezar desde el momento del nacimiento del lechón, desde el parto. Después pasaremos a tratar determinados aspectos de la lactación. Luego hablaré de los desafíos al destete, haré un especial hincapié en la utilización del PIRFIR y luego nos centraremos en cómo podemos diseñar, cómo podemos ayudar a los lechones con los alimentos post-destete. Bien, para empezar me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el contexto actual. A día de hoy, si seguís la gráfica, esta es una gráfica del tamaño de camada en diferentes países de Europa. Como veis, hay un incremento en todos los países, digamos, es un incremento generalizado, liderado por Dinamarca. Dinamarca es el país que lidera el número de lechones producidos por camada, y como consecuencia las cerdas con las que trabajamos hoy producen más lechones, y esto nos ha llevado a seguir determinadas prácticas. Hemos implementado la práctica de las adopciones. Se produce una baja ingestión de calostro cuando lo medimos por cada lechón. Las cerdas paren más lechones y cada lechón individualmente consume menos calostro, con lo cual va a tener una menor protección inmunitaria. A final de cuentas, este incremento en la productividad de las cerdas lo que nos va a llevar es a que las necesidades de las cerdas van a ser mucho mayores de las que tenían antes. Pero este incremento de producción tiene un sacrificado. La calidad de los lechones en el momento del nacimiento es también menor. A medida que incrementamos el número de lechones por camada, hay una relación muy clara sobre el peso individual de cada lechón al nacimiento. También vamos a tener un aspecto muy negativo en producción porcina. Vamos a tener lechones más heterogéneos, es decir, va a aumentar el coeficiente de variación del peso de los lechones al nacimiento. Y por último, aquí podéis ver cómo hay una relación muy clara, muy directa, entre el aumento de lechones producidos por camada y la mortalidad de esos lechones durante la lactación, antes del destete. Además de ello, para complicarlo todavía más, y como hemos visto en la presentación del doctor Gabriel Braña, a día de hoy
estamos produciendo con cerdas más magras. El mercado nos está pidiendo producir cerdas más magras, es decir, que le estamos quitando a la cerda parte de las reservas corporales que podía disponer anteriormente. Bien, si lo que queremos es producir lechones de la mayor calidad posible, que en el post-destete puedan crecer bien y estén sanos, la recomendación sería empezar desde el principio a mejorar la producción de dichos lechones. Y aquí hay dos aspectos donde me gustaría hacer hincapié y luego me voy a centrar sobre todo en uno de ellos. Un aspecto es aumentar la vitalidad de los lechones al nacimiento. Si aumentamos esa vitalidad al nacimiento, esos lechones van a poder ingerir una mayor cantidad de calostro porque van a estar más activos a la hora de acudir a mamar de la madre y también nos va a ayudar a mejorar la calidad de los lechones el que haya una mayor transferencia de inmunidad a través del calostro. Centrándonos en el momento del periparto, alrededor del parto, el parto es un periodo muy crítico para la cerda y el desafío que tenemos en este caso es reducir el estrés al que la cerda está sometida y las consecuencias de dicho estrés. Algo muy típico que nos vamos a encontrar en nuestras explotaciones en el momento del parto es el estreñimiento y la ralentización del tránsito digestivo, lo que le va a generar a la cerda dolor, malestar, nerviosismo. Vamos a ver a la cerda mordiendo las barras de las jaulas, pero también esa ralentización del tránsito digestivo va a producir disfermentaciones, fermentaciones anómalas en el intestino grueso de la cerda. Va a haber un gran desarrollo de colis, de coliformes, lo cual va a producir que se generen una cantidad mucho mayor de lipopolisacáridos o también conocidos como endotoxinas. Y estas toxinas van a estar relacionadas con el síndrome de disgalaxia postparto y también con aspectos como por ejemplo la diarrea neonatal de los lechones, aquella que es causada por agentes patógenos bacterianos. En este caso no hablamos de la diarrea vírica del pez, etc. Hablamos más de las diarreas neonatales producidas por Escherichia coli, Clostridium difficile, etc. Además, el estreñimiento está también relacionado con hay una correlación entre la actividad intestinal y la actividad uterina. Es decir, cuando tenemos cerdas estreñidas, también el proceso del parto se va a producir de una manera más lenta. Vamos a tener partos más largos, más difíciles y los lechones también se van a ver afectados. Esto es el proceso que os relataba de la producción de endotoxinas, de la producción de lipopolisacáridos. Cuando se reducen los movimientos peristálticos en el intestino, hay un crecimiento excesivo de gram negativos, los cuales cuando mueren van a liberar parte de su pared celular, que es el lipopolisacárido, que es una toxina muy potente y que a su vez va a interferir con el sistema hormonal responsable de la producción de leche de la madre. Otra de las consecuencias del estreñimiento sobre la producción, sobre el rendimiento de la cerda, es el efecto que tiene sobre el consumo de alimento en lactación. Como podéis ver aquí en esta gráfica, que es una prueba que hicimos en Francia en el año 2006 con una cooperativa francesa, aquí podéis ver cómo se relacionan los días los días que las cerdas han tardado en comenzar a excretar, a producir heces después del parto y el consumo de alimento que van a tener a lo largo de la lactación. Aquí podéis ver cómo aquellas cerdas que tardaban más días en defecar después del parto consumían aproximadamente
20 kilos menos de alimento que las cerdas que no estaban estreñidas, que las cerdas que en apenas 2 o 3 días ya conseguían defecar. Y este efecto sobre el consumo de alimentos se producía sobre todo entre los días en la segunda semana de la lactación. ¿Cómo podemos ayudar a la cerda a mejorar este aspecto, a que estén menos estreñidas en el momento del parto? Una de las maneras, tal vez es más fácil en Europa, tal vez es más difícil aquí en Colombia, pero una de las maneras es aportando fibra. Cuando incluimos fibra, cuando incluimos una gran cantidad de fibra en la ración, estamos aumentando las características de las heces de las cerdas. Es decir, estamos mejorando ese proceso de estreñimiento. Por lo tanto, cuanta más fibras incluyamos, siempre y cuando también estemos midiendo otros aspectos de la dieta, va a ser mejor para la cerda. Pero esto no es suficiente. Otro de los aspectos que os quería comentar, y en este caso está relacionado con lo que os comentaba de las diarreas neonatales que podemos ver en los lechones durante la primera semana de vida. El lechón, en el momento del nacimiento, nace con un aparato digestivo estéril, no tiene nada de microflora, no tiene ninguna especie bacteriana habitando ahí. ¿Cómo se contaminan los lechones? El aparato digestivo va a ser colonizado principalmente por aquellas bacterias, levaduras, microorganismos que están habitando en el aparato digestivo de su madre. Se van a contaminar del ambiente de su madre, de la vagina, etc. Es decir, si conseguimos modificar la población microbiana que tiene la cerda en el intestino grueso en el momento del parto o alrededor del parto, vamos también a su vez a mejorar la población microbiana con la cual se van a contaminar los lechones durante los primeros días de vida. Otro de los aspectos que os quería comentar es sobre la transferencia de inmunidad de la madre hacia el lechón. Y aquí quería hacer hincapié en el traspaso de inmunoglobulina G. La naturaleza ha proporcionado a las cerdas y a los lechones durante una ventana de aproximadamente un día en el cual la inmunoglobulina G es capaz de pasar del torrente sanguíneo al calostro y durante ese periodo de tiempo, durante un periodo de tiempo menor incluso, esas inmunoglobulinas G del calostro pueden atravesar la barrera intestinal, pueden ser absorbidas. Después de aproximadamente 12 horas, poco a poco, esa barrera intestinal se va a ir cerrando y el lechón no va a poder absorber las inmunoglobulinas G que le están proporcionando la madre. Aquí quería presentaros dos trabajos que realizamos en Dahlemann aplicando una levadura viva específica que es Saccharomyces cerevisiae boulardii. Cómo aplicando la levadura podemos aumentar, aplicando probióticos a las cerdas, podemos aumentar el nivel de inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas A, tanto en el calostro como en la leche. Esto es muy importante porque de esta manera podemos aumentar la defensa inmunitaria que va a presentar el lechón durante los primeros días de vida. En relación con este trabajo, la inmunoglobulina G procede 100% de la sangre materna, la inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina más característica del calostro, mientras que la inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que es más característica de la leche. Y cómo funciona es haciendo una especie de proceso de lavado del tubo digestivo uniéndose a los patógenos. En relación con este trabajo, quería presentaros también un trabajo recién salido del horno, en el cual, en una explotación de Antioquia, aquí en Colombia, hemos medido con un refractómetro los grados Brix, con lo cual podemos correlacionar cuál es el nivel de inmunoglobulinas G en el calostro. Como podéis ver, comparando un grupo control con un grupo alimentado con la levadura viva, hemos pasado de un nivel de aproximadamente un 30%
de calostros que eran aceptables, normales o muy buenos, frente a el 86% después de aplicar la levadura. Es decir, que aplicando la levadura en el alimento de la madre podemos mejorar las características del calostro. Siguiendo con teniendo como objetivo el destetar lechones de buena calidad, digamos que aspectos que están relacionados con ello son el peso al nacimiento, la madurez, la vitalidad, como ya se mencionaba antes, y la producción de leche de la cerda. ¿Cuánta leche va a producir la cerda durante la lactación? Esto va a depender básicamente de la cantidad de alimento, y es a día de hoy uno de los puntos más críticos que la cerda es capaz de consumir. También podemos seguir alguna práctica, como por ejemplo lo que hacen en Dinamarca, que es aumentar la edad del destete para que los lechones tengan unas características mejores, presenten una mayor, digamos, resistencia al momento del destete. Y también podemos seguir prácticas como separar a los lechones de su madre durante varias horas al día, los días antes del destete, para acostumbrarles a ese momento del destete. Como os comentaba, la cerda en lactación, al no disponer de tantas reservas como disponía antes y al haber sido seleccionada para ser más eficiente, para mejorar el índice de conversión, a día de hoy va a depender más del consumo de alimento durante la lactación. ¿Cómo podemos afectar a ese consumo de alimento durante la lactación? Debemos comenzar a trabajar desde la gestación, haciendo que las cerdas no estén demasiado gordas, porque esto va a tener un efecto negativo en el consumo de alimento en la lactación. Como os comentaba, reduciendo el estreñimiento y aplicando dietas fibrosas para conseguir aumentar el volumen del estómago de la cerda. Si nos centramos en la lactación, debemos de prestar mucha atención a la curva de alimentación. El objetivo es conseguir que la cerda coma lo más posible a partir de los 7 a 10 días de lactación. Pero para conseguir eso debemos aumentar el alimento durante la primera semana de una forma gradual. No podemos tampoco sobrepasar la capacidad de la cerda, porque entonces la cerda se va a bloquear y va a parar de consumir alimento, proporcionando una cantidad de agua suficiente, con un flujo adecuado, con una calidad adecuada, alimentando a las cerdas con alimento peletizado frente a alimentos en harina, y también prestando atención a la palatabilidad del alimento, trabajando en aspectos como reducción de micotoxinas, hongos, y trabajando en la calidad de las materias líquidas. Podemos aumentar la cantidad de veces que ofertamos alimento a las cerdas, y si pasamos de 2 a 3 veces, esas cerdas van a comer más. Por encima de 4 momentos de alimentación por día no veremos ningún efecto. En verano, ayer en mi casa, en España, hemos batido el récord máximo de temperatura desde que se registran los datos. Hemos llegado a 47 grados en el sur de España. En verano en España las cerdas sufren de mucho estrés por calor. El año pasado, con mis compañeros de la ALEMA, hicimos un trabajo instalando termómetros a la altura del comedero de las madres y midiendo cuánto tiempo estaban las cerdas por encima de 25 grados. A partir de 25 grados, la cerda va a reducir mucho su consumo. La sorpresa vimos que en Aragón, es una zona que hace mucho calor en verano, evidentemente había una reducción del consumo de alimento muy importante, porque las cerdas pasaban un 94% del tiempo por encima de 25 grados en verano. Eso era esperado. En España, en esa zona concreta, se conoce que hace mucho calor. La sorpresa nos la llevamos con países como Holanda, que se supone que no son países tan extremos en cuanto al calor en verano, y de hecho no lo fue el año pasado tampoco, y vimos que aún así las cerdas reducían en aproximadamente 1 kilo por día el consumo de alimento en lactación, debido al tiempo que permanecían por encima de los 25 grados.
Con lo cual, el estrés por calor es también un aspecto al que hay que tener muy en cuenta, porque yo creo que es un aspecto subestimado y que está afectando a las cerdas, el consumo de alimento en lactación, más de lo que pensamos. Por último, sistemas de refrigeración, como por ejemplo el río de agua que va cayendo encima de la cerda para aumentar el confort de las cerdas, y el suministro de levadura viva para aumentar el confort intestinal. Aquí os quería presentar también cómo hay una relación muy directa entre el nivel de lisina que estamos poniendo en el alimento de lactación y el peso de los lechones al destete. Es decir, cuando estamos diseñando un alimento de lactación, debemos de tener en cuenta varios aspectos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en cuanto a ganancia media diaria de la camada? Es decir, ¿qué queremos que la cerda produzca? ¿Con qué peso queremos destetar a los lechones y en cuántos días? Y también, ¿cuál es el consumo medio diario de alimento de la cerda? Si tenemos un objetivo de destetar lechones de 7 kilos a 21 días y nuestras cerdas están consumiendo 5 kilos con camadas de 12 lechones, el nivel de lisina que debemos de incorporar en la dieta va a ser mucho más alto que para obtener el mismo objetivo con un consumo de 6,5 kilos y una menor cantidad de lechones. Es decir, que tenemos que tener en cuenta cuál es el nivel productivo de la cerda, cuál es el consumo de alimento y a partir de ahí podemos diseñar la dieta de lactación, por lo menos la concentración de lisina en la dieta. Aquí os quería presentar, porque me parece que esta prueba está relacionando un poco todos los aspectos que os estoy comentando. Esta es una prueba que hicimos con la levadura viva en la Universidad Agrícola de Huazhou, en China. Pusimos la levadura viva en el alimento durante toda la gestación, toda la lactación, y lo primero que medimos fue el nivel de estreñimiento de la cerda. Lo dividimos en 3 grupos. Cerdas que no tenían estreñimiento, es decir, que estaban defecando ya desde el primer día postparto, cerdas que defecaban entre el primero y el cuarto día, y cerdas con un nivel de estreñimiento muy severo, que tardaron más de 5 días en comenzar a defecar después del parto. Aquí vemos cómo con la inclusión de levadura viva aumentó mucho el porcentaje de cerdas que no estaban estreñidas y conseguimos anular el porcentaje de cerdas que tenían un estreñimiento muy grande. Y esto, como os he enseñado antes, tuvo una consecuencia muy directa sobre el consumo de alimento durante la lactación. Y esto a su vez finalmente tuvo como consecuencia que la ganancia media diaria de los lechones a lo largo de toda la lactación consiguió mejorar en un 11%. Cuando hablamos de un 11% de mejora, es aproximadamente medio kilo más de peso vivo por lechón al momento del destete. Es decir, estamos mejorando la calidad de los lechones al destete. Bien, pues nos vamos a centrar ya en el momento del destete. Lo primero que voy a hablar es de los desafíos que tiene el lechón en el momento del destete. Cuando destetamos a lechones, los lechones sufren una serie de diferentes estreses. Y aquí nada más quería poneros 2 ejemplos. Y es los jabalíes que mencionaba antes en condiciones naturales, los jabalíes se destetan con aproximadamente 8 semanas de vida. Es decir, que cuando destetamos a lechones a las 3 semanas de vida o a las 4 semanas de vida, que es lo más frecuente, estamos forzando mucho el destete de los lechones. Estamos haciendo algo que está muy lejos de lo que ocurriría en condiciones naturales. Además, ocurre lo que se considera el efecto guardería.
me imagino que es su caso, pero en mi caso, cuando mis hijos han ido a la guardería, durante los 3 primeros meses han estado más tiempo en casa que en la guardería. Cuando los lechones se mezclan de diferentes camadas, lo que van a hacer va a ser compartir virus, bacterias, etc. Es decir, va a haber también un estrés sanitario, ¿vale? También un estrés social, porque los lechones van a establecer luchas, van a establecer jerarquías para decir quién manda, y también va a haber un estrés alimenticio por el cambio drástico de alimentación, de la alimentación basada en la leche materna líquida, caliente, concentrada, a una alimentación basada en un alimento seco, frío, el cual el lechón no sabe comer. Y lo que os comentaba de que el lechón no sabe comer, este es un trabajo que se hizo en Holanda en el año 2001, en el cual se midió el tiempo que tardaban los lechones en comenzar a consumir alimento después de ser destetados. Como podéis ver, el 50% de los lechones no comieron nada de alimento durante las primeras 15 horas después de destetarlos. Pero es que hubo entre un 20 y un 30% de lechones que no habían comido nada todavía durante las primeras 24 horas después del destete. Incluso 2 días después, 48 horas después del destete, todavía había un 5% de lechones que no habían sido capaces de comer nada. Curiosamente, yo creo que esto es algo que los que trabajáis en granjas ya lo sabéis, aquellos lechones de un peso más ligero eran aquellos que comían alimento más rápidamente después del destete. Mientras que aquellos lechones de un peso mayor eran aquellos que les costaba más tiempo comer el alimento después del destete. ¿Por qué? Por 2 razones. Por una, porque el lechón de mayor peso tiene mayores reservas corporales y va a necesitar menos de consumir el alimento después de ser destetado. Y por otra, porque el lechón más pequeño es aquel que ha tenido acceso a, digamos, una dieta de peor calidad o que ha tenido acceso a comer menos, consumir menos leche de su madre. Si a ese lechón le hemos ofertado un alimento, a la vez que estaba amamantándose, le va a costar menos tiempo porque ya va a ser más conocedor de ese alimento. Vale, ¿y qué es lo que ocurre en el intestino cuando el lechón para de comer? Que no llegan nutrientes. La mucosa intestinal es el órgano del lechón que mayor tasa metabólica, que mayor necesidad de nutrientes tiene. Es decir, una gran parte, la mayor parte de los nutrientes que el lechón está comiendo a través del alimento va destinada a la regeneración de la mucosa intestinal. Si el lechón deja de comer, dejan de llegar nutrientes y lo que vamos a observar es una atrofia de las vellosidades. Las 2 funciones principales del aparato digestivo y el intestino son una, la absorción de nutrientes, la digestión y la absorción de nutrientes, y 2, la función de barrera intestinal. El intestino es el mayor lugar de intercambio con el medio ambiente que tiene un lechón. Es muy importante que el sistema inmunitario a nivel intestinal esté funcionando bien porque va a evitar la entrada de muchos patógenos. ¿Qué ocurre? En condiciones de estrés va a haber una alteración hormonal del lechón, va a haber una producción de cortisol que va a acabar influyendo sobre la mucosa intestinal, produciendo una inflamación y abriendo las uniones estrechas que están sellando el intestino porque son las que conectan 2 enterocitos entre sí. Es decir, que cuando destetamos, debido al estrés del destete, la mucosa intestinal va a ser más permeable a la entrada de patógenos. Otro de los aspectos que está ocurriendo en el momento del destete es que va a haber una reducción de las enzimas digestivas. Cuando destetamos, la amilasa endógena, lipasa, tripsina, inotripsina, es decir, aquellas enzimas cuya función es digerir las proteínas, los lípidos y el almidón, van a sufrir una bajada. ¿Y qué ocurre? Que con esa bajada, cuando el lechón vuelve a consumir alimento otra vez,
van a pasar muchos nutrientes sin digerir al intestino grueso. En el intestino grueso van a poder ser fermentados y van a aumentar las posibilidades de que esos lechones presenten diarrea. Otra de las cuestiones que ocurren en el momento del destete, y esto es algo que cada vez estaréis oyendo hablar más, tanto en porcino como en humano, y es la microbiota intestinal. Nosotros hicimos un trabajo con la Universidad de Nottingham hace 3 años, creo recordar, en el cual analizamos la microbiota, las especies bacterianas que estaban viviendo en el tubo digestivo antes del destete y después del destete. Pero no en esta gráfica, aquí comparamos antes del destete y 4 días después del destete. En tan solo 4 días podéis ver cómo ha ocurrido un cambio muy notable en la composición de las especies que habitan en el tubo digestivo. Si nos fijamos, por ejemplo, en especies positivas, especies que están haciendo un beneficio para el lechón, los lactobacilos han pasado de un 42% antes del destete a apenas un 1% después del destete. Es un momento de grandes cambios para la microbiota intestinal del lechón. ¿Y qué ocurre? Pues que en este momento de grandes cambios, que va a tener lugar durante 2 o 3 semanas, algunas bacterias oportunistas se van a aprovechar de estas alteraciones y van, al tener más sitio, por así decirlo, van a ser capaces de colonizar de una forma más efectiva que el tubo digestivo. Hablamos en este caso, por ejemplo, de la polibacilosis postdestete. Y todo esto ocurre en un momento en el que la actividad inmunitaria, la protección inmunitaria del lechón está en su momento más bajo. Las inmunoglobulinas que le ha traspasado su madre a través del calostro, poco a poco van disminuyendo a medida que nos alejamos del momento del parto, y el sistema inmunitario del lechón, que al principio es inmaduro, no es capaz de generar una respuesta inmunitaria activa, poco a poco va mejorando, pero en el momento del destete, a 3 semanas de vida, nos encontramos en este valle, en el momento más crítico desde el punto de vista inmunitario para el lechón. Con lo cual, ¿cómo podemos trabajar con el alimento de los lechones para mejorar o para sobrellevar este destete que estamos realizando? Los objetivos son mejorar el consumo de alimento post-destete, construir un ecosistema efectivo y estable en el tracto gastrointestinal y reforzar la función intestinal y de barrera e inmunitaria. Bien, bueno, esta diapositiva me la voy a saltar. Nada más indicaros que el deep feed, para que hablemos un poco el mismo lenguaje, ya que los alimentos de los lechones se llaman de formas diferentes en cada lugar. Deep feed sería el pienso, sería el alimento que se ofrece al lechón cuando el lechón está todavía bajo la madre. Yo nada más indicaros que yo soy partidario de ofertar ese alimento bajo la madre, pero continuar con ese mismo alimento incluso durante aproximadamente una semana después del destete. Os estoy comentando que el lechón está sometido a un montón de estrés, vamos a eliminar uno, vamos a mantener el mismo alimento y no vamos a cambiar. Vale. Aquí en esta gráfica es del mismo autor del año posterior y es muy similar. Es cuánto tiempo tardan los lechones en consumir alimento después del destete. Como podéis ver, aquellos lechones que comieron alimento bajo la madre, les ha costado mucho menos tiempo volver a comer alimento después del destete. Es decir, que ese periodo de tiempo en el cual no llegan nutrientes a la mucosa intestinal va a ser más reducido. Y realmente esto es el objetivo máximo del deep feed. No penséis en el deep feed como un alimento que le va a proporcionar, que puede sustituir a la leche de la madre o que le va a proporcionar unos nutrientes excelentes al lechón. El principal objetivo es que el lechón se habitúe al consumo de alimento sólido.
se utiliza para reducir la neofobia o el rechazo a alimentos nuevos, que es lo mismo que podemos experimentar nosotros con bebés. Pues por lo menos en mi caso, a cada uno de mis hijos me ha costado una penitencia que toman cada uno de los alimentos nuevos. Bien, aquí quería comentar algo en relación con la charla del doctor Maqueda, que era sobre recursos humanos, que me parece una charla excelente. Él decía algo que yo estoy de acuerdo, que el factor humano, tal vez en una granja donde más puede influir es en la detección de celos, estoy de acuerdo, pero otro factor que a lo mejor está más cerca a mi campo, al mundo de la nutrición, es el ajuste de las tolvas. Cuando hablamos de nutrición, muchas veces nos centramos en hablar de la composición del alimento. La composición del alimento, evidentemente, juega un papel muy importante, pero no lo es todo. El manejo de los alimentos es también muy importante. Y en este caso, cuando hablamos de alimentos, sobre todo en harina, yo he visto en muchísimas granjas cómo tenemos la tolva llena, sin embargo ese alimento ha cogido humedad y no está cayendo al comedero. Y durante muchos periodos de tiempo, los lechones no están comiendo alimento. ¿Qué pasa? Que si nuestro operario va y abre demasiado la tolva, va a haber un exceso de alimento, van a desperdiciar mucho alimento, con lo cual va a ser un costo muy grande para los alimentos. Bien, aquí me voy a saltar alguna diapositiva porque creo que estoy ya casi fuera de tiempo. Nada más quería haceros hincapié en dos aspectos. El nivel de proteína. En teoría, el nivel de proteína, cuanto más alto mejor. Yo cuando empecé a trabajar hace 15 años, las fórmulas de lechones se valoraban si tenían un 20% de proteína, un 21% de proteína, y la del 21% era mejor. A día de hoy, la tendencia es la contraria. Lo que está ocurriendo en todo el mundo es lo contrario. El alimento con el que despertamos a los lechones es un alimento que tiene que proporcionar seguridad, que tiene que evitar que los lechones padezcan diarrea. Con lo cual, a día de hoy se está trabajando con niveles de proteína de alrededor de entre el 17 y el 19%. Yo diría máximo 19%. Otro aspecto es el calcio. El carbonato de calcio en lechones tiene un muy potente efecto tampón. El lechón tampoco tiene capacidad de acidificar bien, su estómago no está funcionando todavía de manera madura. Si estamos comiendo una cantidad de calcita muy elevada, ese lechón va a presentar mayor riesgo de diarrea. Bien. Sobre los aditivos, quería comentaros que en los alimentos de los lechones mi recomendación es trabajar con diferentes aditivos y diferentes modos de acción. Unos aditivos que favorezcan el apoyo digestivo, es decir, que ayuden a digerir el alimento, como son las enzimas, antioxidantes, y hablando de antioxidantes, debería trabajar también con antioxidantes primarios y secundarios. Luego, prebióticos y probióticos para trabajar sobre la microflora intestinal y que esta microflora intestinal sea más saludable. Hablamos de inulina, glucodigosacáridos, mononucleosacáridos y probióticos como pueden ser levaduras vivas o bacterias. Y por último, también vamos a tener que trabajar con lo que yo denomino antis, es decir, son productos que se ponen para ejercer un efecto negativo sobre el crecimiento bacteriano, para reducir las poblaciones bacterianas de bacterias, sobre todo patógenas. Aquí hablamos de acidificantes, sulfato de cobre, aceites esenciales y óxido de zinc. Mi único comentario, porque también me ha dado mucho, es que con cada uno de estos tenemos que también tener cuidado y ser conscientes de lo que hacemos. El óxido de zinc, por poneros un ejemplo, funciona, es un antidiarreico muy efectivo, pero tampoco podemos depender de él. En Europa, la ley de estos días, que ya se ha prohibido y dentro de 5 años vamos a tenerlo que eliminar de las dietas. Si hubiéramos utilizado el óxido de zinc, probablemente de una manera más lógica, y nos hubiéramos tenido que utilizar durante la semana post-destete, disculpad, no se me oía.
Si nos hubiéramos tenido a utilizarlo durante un periodo de tiempo más corto, probablemente podríamos haber estado utilizando durante más años. Y bueno, como conclusiones, en la alimentación de las madres, el éxito va a depender del manejo del personal que esté dedicado al área de los partos, la inseminación, etcétera, de la alimentación, las cantidades que vamos a ofrecer a las madres y de la nutrición en lo que se refiere al diseño de las dietas. Debemos prestar especial atención al estreñimiento alrededor del parto, a la colonización microbiana temprana del intestino del lechón para tratar de evitar o reducir la presencia de diarreas neonatales, la calidad del calostro y el nivel de inmunoglobulinas G que va a transferir la madre al lechón, el consumo de alimentos en lactación y en especial al nivel de lisina y podemos implementar con una levadura viva para mejorar todos estos aspectos. Pero la idea de todas maneras es medir y chequear para ver cómo podemos mejorar esa alimentación de las madres. Y en los lechones post-destete nos ocurre un poco lo mismo. El alimento de la fase 1 debería centrarse en la seguridad digestiva del lechón para que ese lechón pueda crecer de una manera sana y sin desarrollar procesos entéricos, tratando de iniciar el consumo de alimentos sólidos lo más rápido posible y potenciando una inmunidad activa eficiente, ya que en este momento es donde vamos a poner la gran mayoría de vacunas que vamos a incorporar en la granja, además de estabilizar una microflora equilibrada. Por último, el alimento de fase 2, no he hecho ningún comentario, lo tenéis en las ponencias. El alimento de fase 2, sin olvidarnos la seguridad digestiva, pero ahí ya sí que debemos de centrarnos más en obtener un mayor rendimiento en cuanto al crecimiento de los lechones. Y sin más, espero no haberme alargado demasiado, os quería agradecer por vuestra atención y bueno, el sistema es, vamos, que estoy encantado de cualquier pregunta que me queráis hacer a través del WhatsApp, de email